El tema de los pasillos es algo recurrente, como una herramienta bien recurrente para algunos arquitectos para solucionar, distribuir algunos espacios en la casa. Yo acá dejé un video sobre pasillos y muchos me refutaron o me dijeron, oye, no, es que en el segundo piso se necesita un pasillo. No siempre. Les voy dejando algunos ejemplos donde ustedes pueden darse cuenta que un pasillo puede ser algo que no es tan necesario al momento de diseñar, de proyectar la casa. Recuerden que hay metros cuadrados que usted va a tener que pagar en el momento del porcentaje de constructibilidad. Eso se suma. Entonces uno dice, pucha, estoy anexando metros cuadrados, 10 metros cuadrados, 5 metros cuadrados, 15 metros cuadrados que no voy a ocupar, obviamente dependiendo del tamaño de la casa, que no voy a ocupar y es solamente un distribuidor y estoy pagando esos metros cuadrados. Les voy dejando ejemplos acá. En los edificios se llaman pasillos o también corredores y estos son los espacios que la función principal es la circulación. Nadie va a vivir en un pasillo y sirven para comunicar diferentes habitaciones o lugares o estancias, como quieran decirlo, o incluso diferentes elementos en un mismo espacio. Por lo tanto, si usted prescinde de ese metraje, obviamente se le van a minorar los costos, pero necesita un buen arquitecto que le diseñe esto y usted tiene que decirle, mire, necesito un espacio en el segundo piso, por ejemplo, donde no hayan corredores ni pasillos. Nadie va a utilizar esos pasillos. Los niños juegan ahí. Uno también suele tropezarse con los juguetes de los niños porque están tirados ahí. O sea, los pasillos, en mi opinión personal, no son necesarios. O sea, en otras palabras, con el auge de los espacios abiertos y los pisos, las plantas cada vez más pequeñas porque por plata, ¿cierto? El pasillo ha dejado de ser un elemento imprescindible en la vivienda contemporánea. No quiero alargarme mucho más en esto porque ya toqué el tema antes, pero mientras yo he ido hablando acá, les he ido dejando ejemplos de casas con segundos pisos sin pasillos. Por lo tanto, sí se pueden hacer casas sin pasillos. El fundamento de esto es que cada vez vivimos en casas más pequeñas, en lo que no sobran los metros cuadrados, pero sobre todo nuestros hábitos están cambiando y ahora se buscan espacios llenos de luz, versátiles y conectados entre sí, en los que poder hacer diferentes tareas a la vez. Ya vivimos hace unos años atrás la pandemia y nos dimos cuenta de este tema que les estoy hablando. Hay que transformar la casa en espacios más flexibles siempre, no tan estructurados. ¿Y los pasillos qué hacen? Estructurar. Yo siempre pongo los pros, los contras y ahora voy a poner la parte, voy a mencionar a quienes son amantes de los pasillos y que necesitan ese metraje porque dicen que salvo que quieras vivir en un iglú, un tipo tipi o en una cabaña, es muy posible que tu casa sí necesite un pasillo. No es mi apreciación. Ahora, según el precio del metro cuadrado, en determinadas ciudades, el pasillo es casi un lujo, un lujo al alcance de muy pocos. Los pasillos de las casas pueden sumar una cantidad extra de espacio inservible. Esto está en estudios de arquitectura bastante extensos, pueden buscarlos. Estos pasillos pueden ser muy útiles en situaciones de emergencia como confinamiento que tuvimos que pasar hace poco. No obstante, debo aclarar que el confinamiento pasó por otro tema, no por los pasillos. La gente necesitaba más flexibilidad y lo que hacen los pasillos es justamente lo contrario. Estructuran una vivienda, un piso. Por lo tanto, desde mi perspectiva, hablar de confinamiento o hablar de que los pasillos pueden salvar una situación de movilidad, de un tema de mutación, no va por ahí según mi expectativa. Es más, yo los encuentro hasta peligrosos porque en la noche tú sales corriendo por un sismo, por ejemplo, en Chile, y el pasillo está lleno de objetos, de juguetes, de autitos, de camiones, en caso de si hay niños, si hay adultos mayores, se van a tropezar, porque los pasillos son una vía que debería estar siempre limpia y expedita, porque es un corredor expedito que comunica con otros lugares. ¿Y cómo son las casas sin pasillos? Ya lo dije antes también, y está en mi Patreon, las casas sin pasillos se organizan de acuerdo a un módulo central, una rótula que hablamos los arquitectos, y con eso hace que la casa
tenga distintos espacios sin necesidad de este elemento que estructura. Puedes tener varios espacios en una sola planta, supongamos en un segundo piso, bueno, le he ido dejando fotos acá, donde no es necesario y no es necesario tampoco tener tanta plata para decir voy a un módulo central, entonces tengo que tener para un living, tengo que tener para una sala de estar general, familiar, tengo que... No necesariamente. Acá hay bastantes ejemplos que dicen o hablan de lo contrario. Desde mi perspectiva, me han preguntado y he hecho alguna asesoría al respecto, los pasillos no son necesarios si es que tú no quieres tener pasillos. Ahora, si a ti te gustan los pasillos, adelante, eres libre de hacer lo que quieras. Pero esto absolutamente incide en el tema de la porcentaje de constructibilidad y finalmente en tu bolsillo, al menos acá en Chile y creo que en otras partes también, de acuerdo a las leyes. Hay que hacer arquitectura inteligente y la arquitectura inteligente nace desde la cabeza de un arquitecto. No construyan sin un arquitecto porque a la larga les va a salir bastante más caro y van a decir, ok, era necesario.